Acabamos de anunciar un rebranding, hemos cambiado el nombre de Genesee a Enginy. Este año ha sido catastrófico, perfecto y horrible a la vez, es como un mix de sensaciones. O sea, levantamos ronda SIT en enero de 5 millones, hemos llegado a 3 millones de ARR, facturación recurrente. A nivel métrica, fenomenal. Yo internamente, rotísimo. Un CEO es un filtro de la mierda más mierda de una compañía, entonces está en el final del filtro, ¿no? Y yo ya decidí, si voy a emprender, que sirva este proceso en el que yo estoy emprendiendo para educar a otras personas que quieran hacerlo. Porque hay muy mal contenido a día de hoy sobre emprendimiento. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Talent Match 2026. Empezamos podcast fuerte. Nuevo año. ¿Cómo ha acabado el año para ti, Guillem? Pues a tope, ¿no? Pero la verdad que muy bien, ¿no? Yo creo que añazo y... Pero bueno, siempre hay ganas de más, ¿no? Y con ganas de este 26. Sí, yo creo que 2025 ha sido un buen año y 2026 va a ser un año mejor, seguro. Total. Seguro. Y empezamos con plato fuerte aquí, ¿no? Plato fuerte hoy, hay que decir que es novedad, primera vez que alguien repite en el podcast. Correcto. Esto no había pasado nunca y habrá que preparar una taza o algo tipo hormiguero. Algo, ¿no? Claro, como algo de tipo especial, hormiguero. ¿no? Joel, ¿por ahí tenemos alguna taza o algo o qué? ¡Oh, qué grande! ¡Qué grande! ¿Ya estaba previsto esto? Estaba previsto. Es que eres una máquina, tío. Tenemos la entrega. Entrega de primera taza Talent Match, ¿no? Total. Pero ¿quién viene? Vamos a explicar quién viene, Hombre, que todavía no lo han visto. Tenemos de nuevo con nosotros Kai Brandt, ¿no? Founder de Genesee. Bueno, Genesee o Enginy, Ya ¿no? Ya no. Empezamos Kai, el año, taza, muchas gracias. Talent Match para ti. Todo el equipo. Empezamos el año con nueva cara. Sí. Acabamos de anunciar un rebranding. Hemos cambiado el nombre de Genesee a Enginy. Uh-huh. Y nada, con muchas ganas de lo que viene. La nueva marca va a ser bestial, ya veréis. Bueno, si no lo habéis visto ya, vamos a hacer bastante ruido y con ganas de lo que nos trae el año. Y oye, ¿esto a qué se debe, no? Porque Genesee está bastante reconocido, creo que había mucha gente que conocía Genesee. ¿A qué se debe un poco este rebranding y este cambio? Sí, ha sido difícil decisión, muy meditada. Creo que la manera, el enfoque que le hemos dado a la marca ha sido muy desde la base del producto hasta ahora. Y queríamos darle cara nueva. Enginy significa muchas cosas. Ahora mismo en ventas está muy de moda el go-to-market engineering, ¿no? La palabra en sí en catalán significa ingenio, inteligencia. La palabra nos gustaba mucho y tiene mucha similitud, ¿no? Las letras son muy similares a Genesee. Pero sobre todo para darle un nuevo enfoque a cómo queremos comunicar, de qué manera nos queremos posicionar en el mercado y un poco darle un giro a la narrativa de todo el producto. Hasta ahora éramos una herramienta únicamente para extracción de datos, con un marketing muy técnico, muy orientado al producto, y ahora es más una plataforma nativa en inteligencia artificial para vendedores, ¿no? Y queremos comunicar desde el punto de vista de un vendedor y hacer contenido chulo. Ya veréis que habrá cosas interesantes. Enchi, mola, A mí me gusta. Qué top. Está bien. Genial. Supongo que en todo este tiempo para llegar, entre otras, ¿no? Conclusiones a este rebranding, os habrán pasado muchas cosas, ¿no? Durante algo más de un año, ¿no? Creo que... Un año, sí, justo un año. Finales del 24 creo que venía. Correcto. Que de hecho no estábamos sin este setup. En otras oficinas. Exacto. Menudo upgrade, espectacular, Talent Match. El upgrade que ha hecho de oficinas, increíble. Está hecho, la verdad que sí. También hacemos justo un añito ahora aquí, creo que fuiste de los últimos podcasts que hicimos, de hecho. Diciembre del 24. Pues el enero del 25 veníamos aquí, con lo cual seguramente fue el último podcast que hicimos allí. Había excusa 100% para que volvieras. Sí. Un año más adelante. Y tras esa ronda, creo que comunicamos. Exacto, tu ronda. Nuestra SIT en el último podcast. Sí. Correcto. Ha llovido. Desde entonces. Qué rápido por eso, ¿no? Pasado. Sí. A ver, para mí, bueno, lo entenderéis perfectamente, pero para un CEO un año se pasa lento y rápido a la vez. Sí, tiene esa... Pasa en un momento, pero muchas cosas pasan. Es muy intenso, lo vives como nervios a flor de piel. Sobre todo para nosotros este año ha sido catastrófico, perfecto y horrible a la vez. Es como un mix de sensaciones. Sí, cuando hablas de la sensación, creo que es cuando decimos que ha pasado volando. Si haces retrospectiva y ves todo lo que has hecho, es cuando empiezas a decir, muchas cosas. Ostras, quizás sí que ha sido más tiempo de lo que parece, ¿no? Sí. Es verdad que pasa con las semanas incluso, ¿no? Que dices, ¿qué he hecho esta semana? Y luego ves el Outlook, todo lo que has hecho y dices, hostia,
todo esto he hecho en una semana solo, Sí, ¿no? sí, Y me sí. ha pasado que no me he dado ni cuenta, ¿no? Y esto al final lo extrapolamos al año y es exactamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, Cuéntanos un poco qué ha pasado en Genesys, bueno, antiguo Genesys, porque en aquel momento era Genesys. ¿Qué pasó en Genesys en este 2025? Empezaremos a poner Genesys ahora Engine en todos lados. No, muchas cosas. O sea, levantamos ronda seed en enero, como comuniqué, de 5 millones. Ujú. Y éramos cosa de 20 personas en el equipo, una cosa así. En un año estábamos facturando 700.000, 800.000, casi 1 millón de No facturación. llegabais, ¿cierto? Hemos llegado a 3,3 Wow. y poco millones de ARR, facturación recurrente. Y el equipo ha más que duplicado, de 20 a 54 personas que Wow, somos ahora. brutal, Entonces, ha sido una etapa dura en muchos aspectos, muy gratificante también, muchas cosas, mucho cambio, mucha resiliencia, pero vamos, no me arrepiento de nada de todo lo que hemos hecho este año porque el resultado al final está ahí, ¿no? Pues las Los cifras, inversores contentos con el retorno que le están sacando y nosotros más por llegar a donde hemos llegado. enhorabuena porque las cifras son alucinantes, ¿no? Y en un año, ¿no? Que es lo que Sí, decimos, sí. que son cosas, pero es rápido, el crecimiento ha sido espectacular, ¿no? Es como un proceso transformativo también, como, no sé, el proceso de un CEO, no sé si os pasa lo mismo, pero vas creciendo, la compañía va creciendo y tú tienes que crecer con ella, ¿no? Entonces tu rol está en constante evolución, lo que aprendiste en un pasado y se te daba bien hacer, pues que puede ser estar cerrando clientes en un momento determinado de tu compañía, ya no sirve para el siguiente stage en el que está la empresa, ¿no? Entonces tienes que ir formándote continuamente o como cogiendo cosas distintas. Entonces todo ese proceso ha sido interesante. Claro, te iba justo a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el CAI que estabas con ese equipo de cerca de 20 ahora, ¿no? Con esa estructura de 54, con esos nuevos márgenes. Cuenta cómo ha cambiado en este año tu rol, ¿no? Hay muchas cosas cambian. Lo que no cambia si tú estás en constante búsqueda de talento, ¿no? Y aquí también un shout out a lo que hacéis, porque tiene mucho sentido. O sea, constante búsqueda de talento. Como CEO, si en algo tienes que estar es en contratar a las mejores personas para tu equipo y retenerlas. O sea, tanto atracción como retención Fidelización, ¿no? fidelización de talento. Entonces ahí hemos estado mucho, hemos invertido mucho y yo he estado muy cerca. Lo que ha cambiado es que quizá antes estaba principalmente enfocado era un mix entre producto, ¿no? Actuar como un PM diseñando cómo nuestro software tenía que ser, porque yo conocía muy bien el pain que resolvíamos, el problema que resolvíamos, entonces era yo quien tenía que decidir un poco cómo es una pantalla, qué botones poner, qué espera hacer el usuario, ¿no? Y ahora esto lo he ido delegando cada vez más. Sigo en las decisiones importantes de producto, pero no en el día a día. Y lo mismo con ventas. Antes estaba muy metido en adquisición de clientes, en las reuniones importantes de clientes, en los cierres. Y ahora no estoy prácticamente en la operativa, excepto algún cliente que otro que es relevante para la compañía, no estoy. Entonces es más elevar sobre todo donde he estado, imagínate, pasar de 20 personas, donde casi todo es una familia, ¿no? A 50 y pico, la compañía empieza a necesitar una estructura de middle management, ¿no? Lo hablábamos en la comida, Sí. esto. Entonces, construir tu equipo de liderazgo, las personas que se van a dedicar a liderar cada área y formar ese equipo de tú como CEO, el equipo con el que vas a trabajar, de management es súper clave. Es donde he estado centrado la segunda mitad del año, diríamos, del año anterior. Contratar a esas personas con experiencia relevante en el sector o en su área y construir ese equipo y el sistema de liderazgo al final que quiero seguir. Muy bien. No es fácil delegar cuando tú estás haciendo algo y No. generalmente lo haces bien, ¿no? ¿Te ha sido muy difícil o cómo lo has hecho para poder delegar de una forma consciente y de una forma tranquila, ¿no? Que luego no estés en casa y digas, hostia, las ventas de este cliente igual lo hubiéramos podido cerrar y no lo hemos cerrado, ¿no? ¿Cómo lo has hecho? Yo creo, ¿quién lo dijo esto? La frase esta, que es, aun sabiendo que tú lo harías el Sí, esta 100% frase bien o 90% bien, tienes que asumir que no va a estar al 100% o al 90%, sino que va a estar al 70%, pero vas a poder delegarlo en alguien, ¿no? Sí, esta frase la dije yo, bueno, se lo digo mucho a Guillem, soy muy pesado con eso, pero es verdad, ¿no? Al final es mejor. aprender a dejar ir, aun sabiendo
que probablemente esa persona a quien le dejes ir la responsabilidad de lo que sea, lo hará peor que lo que tú harías, obviamente, habiendo fundado tú la compañía y conociendo a tu cliente como nadie, conociendo tu producto como nadie, ¿no? Pero dejar ir y dejar que se equivoquen y estar en el proceso de corregirles mientras se equivocan, ¿no? Es como un proceso muy de personas, el escalar una compañía ¿no? De lo que acabamos de hacer este año. Yo como CEO, os hablo de yo como CEO, ¿no? De 20 personas a 50. Muy enfoque en cultivar personas, crear tu equipo de liderazgo, definir responsables claros y KPIs que medir claros en cada departamento y definir un sistema en el que tú quieres trabajar con este equipo. Esto ha sido fundamental. Y es cambiar un poco la perspectiva, no solo en el corto, ¿no? Y sabiendo que quizá pues, si hago esa tarea hoy y claro. ahora la hago mejor que esa persona, pero ir un poco al medio y largo y saber que eso... Dejas de ver, ¿no? Apagar fuegos, vamos a cerrar este cliente, hay un problema con este otro, a poder delegar eso y empezar a ver 6 meses adelante en la compañía, empezar a planear. Yo es la primera vez este enero que me siento con un business plan. Facturando ya 3 millones. No hemos tenido un business plan. Teníamos una hoja de Excel de ruta de cómo queríamos evolucionar nuestras ventas y un poco súper aproximado a nuestros costes, cómo iban a evolucionar. Súper mal formulado, no se cumplió prácticamente para nada. La parte de ventas sí, pero ahora hemos empezado a planear bien y a mirar hacia adelante, ¿no? O sea, prever qué recursos vamos a necesitar, dónde vamos a invertir en 6, 12 meses vista. Muy bien. Kai, en esta transformación personal y profesional que has vivido, ¿te has apoyado de alguien? Es decir, ¿has tenido algún tipo de mentor o mentora o incluso algún coach que te ha ayudado? ¿Lo has vivido tú de forma íntegra o personal y cómo te ha salido? Porque nosotros antes lo hablábamos, ¿no? Hemos vivido también, te conocemos hace tiempo, hemos vivido tu evolución también, ¿no? Y lo hemos sentido, ¿no? El Kai de ahora es un Kai totalmente diferente al que conocimos el primer día, ¿no? Con lo cual... Sí, a ver, en lo profesional es distinto que en lo personal. En lo personal no. Vale. Nunca he creído mucho en... Debería ir al psicólogo, pero siempre he sido muy reticente, o sea... ¿Para qué? Voy a ir, de hecho, estoy viendo a algún psicólogo. No porque esté mal, sino porque va bien comunicar lo que sientes en todo momento. Profesionalmente sí que me he apoyado con nuestros inversores, advisors de nuestros inversores, pero siempre con píldoras, ¿no? Al final es tu labor. Nadie va a dirigir tu negocio como tú lo puedes dirigir y casi el 90% de las decisiones que toma un CEO son en base a intuición más que en base a medición, ¿no? No te bases en datos, en mucha fórmula, en lo que ha pasado en el histórico. Sigues un poco esa vibra o esa intuición que te dice qué es lo mejor en cada momento, ¿no? Y te ayuda a decidir. Entonces, en la línea de que he sido bastante independiente en tomar decisiones, es apoyarte, hostia, estoy hablando de un tema de marketing, un tema de people, un tema de ventas, un tema de finanzas, pues sea la persona a la que se le da bien esto como para pedirle consejo. Y no tomo ese consejo como la realidad, sino algo externo que puedo usar o no usar al tomar mi decisión. Entonces sí que me he apoyado, sobre todo los chicos de ITNIC nos han ayudado un montón, Jordi Bernat, nuestros inversores, Samaipata, Keifan también. Normalmente estos VCs grandes tienen su propia red, ¿no? De profesionales, de advisors que son buenos en cada área, entonces eso lo hemos usado, pero mucha intuición. En lo personal, deporte, os diría. O sea, lo que más me ha ayudado es cambio de hábitos, meterme en el gimnasio, dormir bien, ya lo comenté en el otro podcast. Pero es verdad que dijiste lo del deporte, que esto hay que hacer el clip aquí, que dijiste, yo no hago mucho deporte y no tal. No hacía nada cambiado, de deporte. Ahora has cambiado, ¿no? O sea, llegué a un punto, fue mitad desde el 25, yo me fui de vacaciones en agosto del año anterior, casi con depresión. O sea, un punto de burnout total. Yo no aguanto más aquí como líder de la compañía, necesito una luz al final del túnel, necesito saber cuándo terminará, ¿no? Y los resultados eran buenos, quiero decir, que no es que... Todo era a nivel métrica fenomenal. Yo internamente, claro. hostia, rotísimo. Ya había empezado a ir al gimnasio desde marzo o así, pero no muy consistente. Pero, hostia, invertir en hacer deporte consistentemente como arma para liberar tensión mental, por decirlo de alguna manera, me ha ayudado un montón.
Cuando dices, perdón, rotísimo, ¿qué te refieres? ¿Que mentalmente estabas Bueno, mentalmente nublado? sientes mucha presión, aunque las cosas vayan bien, siempre sientes el miedo de que todo se tuerza. Claro, 40, 45 personas en una compañía, hay problemas por todos lados. Y es con lo que dijo Elon Musk, ¿no? Un CEO es un filtro de la mierda más mierda de una compañía, entonces está en el final del filtro, ¿no? Todo lo que te llega cada día son problemas. Entonces, o cultivas tu mente y tu resiliencia y el saber apartar eso de ti, ¿no? Los problemas de la compañía y la compañía no eres tú. Tú estás ayudando con tu intelecto a que la compañía funcione. El hacer y tener esa rigidez mental, creo que uno mismo, una vez entra en este bucle, ¿no? De pensamientos negativos, estrés crónico prácticamente que tenía, no puedes salir con tu propia mente, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues en el plano físico, deporte, ¿no? Evadirte. A mí me gusta mucho esquiar, pues me he pasado estas navidades esquiando prácticamente una semana entera. Entonces, tomarte tiempo para descansar, dedicar tiempo al deporte Qué Es un bueno. y dormir ejercicio de bien. disciplina, ¿no? Porque a veces quizá entras en una fase en la que nunca encuentras nada más importante que responder ese siguiente mail, estar en esa reunión, y es como ese ejercicio de disciplina de esta hora, estos 45 minutos, lo que sea, pero son para mí, Justo. ¿no? Y son haciendo deporte, y eso después lo puedes aplicar en otras cosas, ¿no? Yo creo que Respetar tu tiempo para ello, Exacto. porque en una startup siempre va a haber algo que puedas hacer. Siempre. Siempre vas a ir atrasado en algo, ¿no? Sea lo que sea. Entonces, tomarte esas pausas y ser rígido con cómo, bueno, tu balance, ¿no? Entre trabajo y personal. Genial. Cuando viniste, ¿no? La primera vez, el highlight era la ronda. Cuéntanos un poco, ¿no? Pues ya con esos inversores dentro del proyecto, cómo ha ido, qué ha cambiado, ¿no? Un poco qué ha impactado también en el día a día de la empresa el pues ya tener, ¿no? Esa ronda y lógicamente unos inversores con los que Bueno, has ya comentado juegas trabajas. es como otra liga, ¿no? Empiezas en un proyecto donde recursos súper limitados, no puedes probar mucho sin acertar. Levantas una ronda de 5 millones, que tampoco es un funding enorme. O sea, mis competidores probablemente hayan levantado 10x esa cantidad, pero ya trabajas con un colchón en el que puedes probar cosas, ¿no? No hemos quemado mucho, hemos crecido muy, muy eficientes. Para llegar a 3 hemos quemado 1,5 millones, aprox. Entonces, la ratio de eficiencia en cuanto a cómo hemos invertido el capital es top benchmark de la industria. Pero ya juegas con otra mentalidad, digamos. El juego te lo tomas con otra mentalidad. De puedo probar, puedo empezar a testear un nuevo país, un nuevo mercado, porque hay recursos para acompañarlo. Puedo hacer una inversión más potente en marketing. Ahora con el cambio de marca hemos invertido bastante en todo este rebranding, ¿no? Entonces puedes empezar a definir acciones clave y puedes explotar las ideas que tienes en la cabeza mejor, ¿no? Y tener recursos para invertir en ellas. Entonces ha cambiado un poco la dinámica. Veníamos de, ¿no? modo construcción el primer año, que era vamos a intentar no gastar un duro en algo que no nos retorne beneficio inmediato, vamos a probar. ¿Y qué tal si contratamos una persona que se dedique a producir vídeos, ¿no? Y producir contenido? No es algo que te va a dar retorno en el momento, pero, hostia, contando con esa financiación, pues puedes animarte a prueba y error, ¿no? 100%. Oye, que hay una cosa que me sorprende, que es que nos hablas súper transparentemente de datos, de facturación, ¿no? Incluso de lo que has gastado, ¿no? Y el runway que te queda. ¿Por qué así, no? Hay muchas veces que viene algún Sí. emprendedor y, bueno, esto no lo puedo contar o lo que sea, ¿no? ¿Por qué ese ejercicio de transparencia que nos encanta? Porque nosotros, de hecho, uno de 100%. nuestros valores es transparent leadership, ¿no? Entonces, ¿por qué en tu caso lo transmites así? Mira, bueno, 2 razones yo os diría. Una es más filántropa, ¿no? ¿Qué diríamos? O filantrópica, ¿no? Filantrópica. Filantrópica. Yo ya decidí, si voy a emprender, que sirva este proceso en el que yo estoy emprendiendo para educar a otras personas que quieran hacerlo. Y para mí eso pesa más que mi beneficio personal. Quizá no más, pero pesa. Igual, ¿no? Entonces, uno de los motivos por los que emprendí es, voy a vivir el camino y ojalá yo en ese momento en el que está empezando
pudiese entender de forma transparente cómo lo hizo otra persona, ¿no? Y nutrirme de sus aciertos, errores. Entonces, este principio de transparencia siempre lo he tenido. Y la otra es más, hostia, al final si comunicas a la gente de forma súper transparente lo que estás haciendo, lo que estás consiguiendo, lo bueno, lo malo, a mí me entra un candidato, me entra talento en la compañía que ya conoce nuestro proyecto, lo ha visto desde dentro, ha visto lo bueno, ha visto lo malo, me sigue en LinkedIn y ve todo lo que voy publicando sobre el día a día, ¿no?, de la compañía y ya conoce el proyecto. No le tienes que vender prácticamente nada. Y lo mismo que pasa con candidatos, te pasa con inversores. Inversores quizá los actuales son más reticentes a, oye, no Claro. compartas demasiado, ¿no? Pero creo que el upside o el beneficio de ser transparente supera lo malo. 100%, bajo la experiencia que he tenido. Y es Uf. importante lo que dices, sobre todo en la parte de lo primero y cuando yo te preguntaba sobre los mentores, ¿no? Tú decías, el 90% es intuición, ¿no? Pero siempre tener la suerte de escuchar a alguien que simplemente ha pasado antes que tú, ¿no? Por esa situación, ya te da mucha info, ¿no? Y quizá poder compartir eso, pues oye, hay mucha gente que le suma, que después tomará la decisión según su proyecto, ¿no? Su foto y su intuición, como tú decías, ¿no? Pero tener la posibilidad de al menos escuchar a alguien que ha pasado por ahí antes que tú, pues oye, te puede ayudar mucho, ¿no? Yo creo que esa transparencia debería ser siempre así, ¿no? Y evidentemente hay cosas que uno siempre se guarda o cosas que por negocio no se pueden decir, ¿no? Pero al Sí, menos yo creo- hablar más abiertamente, ¿no? Estamos en una época en la que es más fácil que nunca empezar algo, ¿no? Ujú. Con la tecnología que tenemos, los recursos que tenemos, el hecho de que es un periodo de la humanidad en el que no nos tenemos que preocupar, o al menos nosotros, ¿no? Que nos beneficiamos de la situación en la que estamos y estamos agradecidos. Hay gente que no en el mundo, dos tercias partes del mundo no. Pero al menos nosotros no nos preocupamos por las funciones vitales mínimas. Entonces tenemos tiempo para explorar, tiempo para crear. La tecnología nos apoya. Puedes apalancarte de Cursor, Lovable, un montón de herramientas para crear páginas web en 0, aprender en ChatGPT sobre cómo funciona o evoluciona un mercado, ¿no? Entonces, la información está al acecho de todo el mundo, está disponible, recursos también están disponibles para que cualquier persona que no sepa programar pueda programar, entonces es más fácil que nunca crear. Y en este contexto creo que es más fácil, o sea, en el contexto en el que es más fácil que nunca crear, es más importante que la gente que está creando comunique lo que le funciona y lo que no. Entonces, veo mucho falso emprendedor por internet y creo que los que realmente estamos haciendo proyectos que tiran hacia adelante y que nos tomamos el mundo de la empresa como algo serio y que aprendemos durante nuestro camino, pues que lo podamos comunicar a toda la gente que quizás se equivoca siguiendo a las personas que no tocan. Porque hay muy mal contenido a día de hoy sobre emprendimiento. Sí, también se ha mitificado mucho, ¿no? Parece que Está muy mitificado. Es increíble. O sea, y además, muy mitificado. Yo creo que incluso los propios empleados lo agradecen un montón, ¿no? El saber qué está pasando en la empresa, si vamos bien, si vamos mal. Creo que esto da un valor añadido que muchas veces se subestima, ¿no? Hay empresas que no son muy opacas y ocultan muchas cosas. No entiendo bien los motivos, pero creo que es un ejercicio súper positivo, tanto internamente como externamente, como dices, ¿no? Para otra gente que puedas ayudar. No, es que internamente es un poco la analogía del padre con sus hijos, ¿no? ¿Qué hace un padre? Repetir. O sea, nuestros padres no paraban de repetir y aún repitiendo no les hacíamos caso hasta que vivimos lo que vivimos y les acabamos entendiendo en cierto punto de la vida, ¿no? Y tanto. Pues un CEO con su equipo hace un poco lo mismo, o un manager con su equipo, ¿no? Se basan en repetir. Entonces, es importante ser transparente con las cosas y repetidamente serlo, ¿no? Yo creo que prefiero pecar, siempre lo digo, prefiero pecar de sobrecomunicación que de infracomunicación. 200% de acuerdo. Pues este principio de transparencia creo que es algo muy internalizado, yo creo, en nuestra compañía y en lo que hacemos. Y no solo internamente, sino nosotros cara al público, en redes sociales. Sí, sobrecomunicar. Y que además no cuesta tanto. Quiero decir, es que es tan sencillo como explicar las cosas y el motivo de esas cosas, ¿no? Y yo creo que es algo fácil de hacer y que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Si te fijas, ¿cuántos
fundadores, CEOs, directores de compañías sólidas que admiramos a día de hoy publican sobre su día a día, sus errores, sus aciertos, sus aprendizajes? Prácticamente nadie. Nadie. Y hay un contenido, hay un valor en sus mentes incalculable para muchas personas. Y coge ¿no? el vendecursos de El turno, Yados, que ¿no? no ha Sí, emprendido sí, sí. nunca, y publica a mansalva. Y lo peor es que la gente sigue ese contenido, pero porque no hay más. Sí, sí. Es fácil, ¿no? Sería más fácil distinguir entre lo bueno y lo malo si lo bueno estuviese ahí. Sí. Entonces 100%. creo que hay que predicar más sobre, oye, las personas que construimos negocios de verdad, de forma sólida, comunicar y compartir lo que hacemos, lo que funciona y lo que no. Totalmente. Sí, sí. Y en vuestro proyecto realmente toda esta parte de contenido le dais muchísima importancia, no Ha solo sido tú. clave. Este punto es importante. Empecé, mira, hasta que vine yo al último podcast, o sea, todo el 24, nuestro primer año, publicando yo principalmente, Ujú. únicamente con mi perfil. Crónicas de un emprendedor era, ¿no? Que ponías, era Eran algo así. Startup Chronicles. Chronicles. Startup Crónicas de una Chronicles. startup. Startup Chronicles. Iba publicando a diario. Eso lo dejé, de hecho. No debería haberlo dejado. No, estaba guay. Voy a intentar Sí. retomarlo. Yo era lector. ¿Sí? Asumirlo. No, pero empecé yo únicamente. Y durante todo el 25, este último año, hemos intentado que esa snowball, ¿no?, que conseguimos Ujú. con mi perfil se amplifique con todos los perfiles importantes o relevantes de la compañía. Es decir, que mi cofundador Jaume, que es un crack en ingeniería, pues pueda comunicar desde el punto de vista de un CTO, un director de ingeniería, qué es lo que está funcionando y lo que no. Que mi director de marketing pueda también comunicar qué es lo que funciona y lo que no. Que mis vendedores publiquen sobre sus trucos del día a día en las llamadas, ¿no? Un poco entender qué valor aporta cada persona dentro del conglomerado que es la empresa y que todas las personas animarlas a compartir contenido. Y esto nos ha funcionado de forma espectacular. O sea, tanto para talento, como os he dicho, imaginaos, yo soy un vendedor y leo continuamente los posts de Lucas, que es uno de mis vendedores, que se ha puesto a publicar como un animal, y veo que tienen valor. Yo sí sé que Lucas es buen vendedor, probablemente quiera estar en el equipo de Lucas, ¿no? Probablemente voy a aplicar a Genesee porque conozco a Lucas y porque me gustaría trabajar con él. Entonces, ese efecto que consigues eh, es como se hace red, ¿no? A medida que vas consiguiendo que cada persona en cada departamento de tu compañía publique y comparta contenido de valor, atraes muchísimo talento de cada una de las áreas. Versus yo solo publicando, que también, pero vamos, se amplifica ese efecto, ¿no? Entonces, talento es nos ayuda un montón. Y el otro es facturación. O sea, te atrae una cantidad increíble de clientes. Publicar contenido de todo tipo. O sea, al final son eyeballs, ¿no? Son más views, más likes, más, llámale como quieras. Pues son personas que conocen tu marca, que quizá no están dispuestas a comprarte hoy, pero ya tu marca ocupa un espacio mental en su cabeza, ¿no? Entonces, en el momento en el que, no sé, alguien lee un post que he hecho yo sobre lo que sea y ya coloca Genesee, ahora Engine, ¿no?, en su mente, aunque no me vaya a comprar hoy, cuando en 3 meses Lucas, mi vendedor, le llame, ya va a tener esa marca ahí, ¿no? Entonces, esa llamada en frío ya no va a ser tan en frío, sino que va a estar más acomodada. Entonces, jugar un poco con esparcir la voz y crear presencia de marca, pues ayuda mucho a fidelizar clientes, atraer y fidelizar clientes. Totalmente. ¿Tenéis medido algún tipo de métrica? ¿Cuánto viene de...? ¿Cuánto viene el canal de la redes atribución sociales? es súper complicada, Claro. es súper complicada. Más cuando no es estoy invirtiendo en un anuncio, Claro, ¿no? hay un call to Paid action y ads, puedes call to medirlo, action, claro. reserva una demo y genero el lead directo, ¿no? Sino que es más contenido orgánico. Es difícil, pero está lo típico de cuando alguien va a solicitar una demostración de Engine, se me solapan los nombres. Cuando alguien va a solicitar una demostración de Engine, hay una pregunta que dice ¿cómo nos has conocido?, ¿no? Entonces, más o menos el análisis que hemos hecho es que
casi un 30% viene Wow. de contenido. De los 3 millones. Sí. Wow. Estamos hablando de 1 millón, 1 millón igual, ¿eh? millón y pico, te diría, que viene directa o indirectamente de contenido. Qué bueno. Que aparte, generar contenido especializado tiene eso tan potente que te posiciona, ¿no? Y que al final, seguramente casi siempre quien genera ese contenido tiene esa experiencia y es un experto en ese rol, pero la gente ya no lo cuestiona. O sea, si tú de forma continuada generas ese contenido sobre eso, antes incluso de quizá de leer en profundidad tu contenido, ya considera que eres un experto, ¿no? Y eso es muy potente No, y para que, vender y que las también, ¿no? personas ya no compran solo productos, las personas compran personas, ¿no? Exacto. Entonces, si yo sé que alguien es voz sólida y que es bueno en algo, ¿no? Voy a comprar su producto en vez del competidor que no conozco, ¿no? Simplemente porque esa persona la sigo y sé que es buena en algo, ¿no? Y Entonces genera hemos intentado confianza. crear esa fábrica de contenido sobre ventas. Cómo vender, cómo llamar en frío, cómo, ¿no? Estrategias de generación de leads, de prospección. Entonces, he intentado generar esa burbuja de valor que otros competidores pues no han hecho tanto, ¿no? Más allá del blog que tengo publicado en la web. Y yo en concreto también de emprendimiento, lo que os decía antes, intentar ir más allá también de a lo que me dedico, a lo que es Engine, ¿no? El mundo de las ventas, sino ya de consejos sobre cómo emprender. Y han acabado viniendo clientes que al final nos siguen por consejos de emprendimiento, por ¿no? Puro entender cómo escalar un negocio, pero que conocen nuestro producto a raíz de esto, el producto les encaja, es una parte de las muchas que quieren utilizar para poder escalar su negocio y acaban comprando. 100%. Es un poco entender muy bien a tu comprador, el contenido que le interesa, posicionarte ahí y ya está. Aparte de esto hay mucho más, que es tener un buen producto, ¿no? Que no es fácil. Claro. Evidentemente. ¿No? Y que quizás tú tienes esa visión más a largo plazo, decirse que esto nos va a generar a largo plazo ventas y employer branding, pero ¿cómo le dices tú a tu SDR de, oye, tienes que dejar de hacer una llamada comercial que te va a dar la venta? La gestión de incentivos aquí es súper importante. ¿Le metes un KPI de publicación? Nosotros hemos, mira... Bueno, sabemos, tenemos un poco de pistas de cómo lo has hecho, ¿eh? Empezamos el año que no había. Simplemente les animamos a todas las personas del departamento comercial, sobre todo SDRs, Account Executives, a publicar en LinkedIn y explicando el valor. Obviamente estaba toda mi trayectoria con mi perfil y todo lo que hemos conseguido gracias a mi contenido, ¿no? Entonces el resultado estaba ahí, tangible. Pero aun viendo esto, nunca lo priorizaban. Entonces esto cambió fundamentalmente. El momento en el que empezaron todas las personas del equipo a postear fue cuando pusimos incentivos alrededor de ello, ¿no? En vez de un bono directo de, bueno, si publicas te doy 100 euros, ¿no? Intentamos gamificarlo. Con PlayShop, vuestra nueva spin-off, ¿no? Se podría correcto, decir. Correcto. Intentar gamificarlo. Entonces hicimos como una competición en la que cada miembro del equipo y cada equipo compiten entre sí por pues, número de visualizaciones en un único post, número de seguidores, y van consiguiendo niveles y con los niveles van consiguiendo premios. Entonces hay premios como tengo un día gratis de vacaciones, tengo una semana de telework, tengo un voucher de Amazon de 250 euros para gastarme en lo que sea, X y Z, ¿no? Entonces intentamos gamificarlo y desde que pusimos ese plan explotó. Ahora está gran parte del equipo publicando y claro, el resultado es que ya no depende ni el revenue ni la atracción de clientes, no depende únicamente de mi contenido, de mi perfil, sino que la gente nos ve también por otros perfiles. Pues llegar a eso creo que es fundamental en la época en la que estamos. Insisto que ya no es tanto tener un buen producto, porque es fácil tener un buen producto, es fácil crearlo, cada vez más fácil, ¿no? Sino en posicionarte. Totalmente. Yo creo que nosotros somos muy fans de la gamificación, ¿no? Yo creo que tiene grandes beneficios porque es verdad que tú puedes incentivar y poner, pues eso, ¿no? Un extra en la nómina y va a tener un impacto, obviamente, pero la experiencia de vivir el juego
ya sea para publicar o ya sea para tu propia productividad de tus tareas del día a día, yo creo que es alcanzar otro nivel, ¿no? Entonces, si alguien quiere, pues playjo.es y ahí puede ver información y demás, ¿no? Yo creo que nos ha servido mucho a hacerlo divertido. Todo este proceso, o sea, al final, cuando tú pones un bonus, es, mira, aquí tienes el objetivo, si llegas, desbloqueas esto, ¿no? Entonces ahí, o no cumplo el objetivo y no gano un rosco, o cumplo el objetivo y me llevo esto, porque quizá el objetivo está muy lejano. Entonces, si lo gamificas de tal manera en la que vas desbloqueando pequeños premios, ¿no? Y puedes competir, ver tu progreso, ver cómo tu compañero está progresando y lo aparentas, ¿no? Al final no lo aparentas, lo es. Lo planteas como un juego. Creo que cambia por completo la película. 100%. Y es que funcionamos así. Cuando la experiencia es positiva, el hábito es mucho más fácil que se genere, ¿no? Cuando la experiencia quizás es negativa y cuesta, es mucho más complicado, ¿no? Y eso pasa en lo que hablábamos del deporte antes, como en generar cualquier nueva función o hábito dentro de tu día a día profesional, ¿no? Y creo que la gamificación ayuda mucho a esa experiencia positiva y que tu cerebro entienda, esto me genera algo positivo, lo sumo dentro de mi rutina o un hábito dentro de mi día a día Es un poco el profesional. equivalente en el deporte de o vas solo al gimnasio con la esperanza de que algún día estarás súper sano y con una imagen física de la leche, versus vas al gimnasio con tus amigos. Y vais día a día compitiendo por a ver quién levanta más en press banca o no. Es un poco el gamificarlo te ayuda a que esos pequeños pasos hacia el progreso, esa repetibilidad esté ahí y que haya consistencia. Entonces, a nosotros nos ha ayudado mucho plantear esto como un programa gamificado, de alguna manera, con distintos premios y demás. Entonces, desde este momento, que fue mitades del año anterior, el crecimiento en redes ha sido espectacular. Muy bien. Y no ha dependido tanto de mí. Y eso es Creo que esto, si tengo que dar algún consejo de qué me ha funcionado, tema contenido y gamificar y poner como objetivo a tu equipo la publicación y la promoción de contenido ha sido clave. Y no lo están haciendo muchas compañías. En B2B, sobre todo, no lo hace prácticamente ninguna. Y creo que es lo que diferencia al vendedor de hoy. El que publique y el que gane su nicho en el mercado, sus seguidores y demás, será el que cree esa reputación, va a ser el que va a vender más. Imagino el vendedor del mañana como alguien casi influencer en redes para B2B. 100%. No, y lo estáis haciendo bien porque, primero por los resultados y luego que nos han llegado varias empresas, ¿no? Que nos dicen, oye, Genesis está haciendo esto, queremos replicarlo, queremos hacer algo parecido, ¿no? Entonces, obviamente es un caso de éxito y felicidades por ello, porque no es fácil apostar por algo disruptivo. Y a vosotros, que tampoco es fácil empezar un SaaS desde cero. Y tú lo sabes bien, y tú lo sabes bien. Y algo que no es fácil, Guy, y que a mí me ha sorprendido mucho, es pasar de 700.000 a 3 millones, ¿no? En parte de ventas, ¿cómo lo habéis hecho, no? ¿Qué trucos, qué tips podrías dar para escalar a este nivel tan bestia, que es muy, muy bestia? Sí, tiene mucho que ver. Bueno, un tip es el tema del contenido, ¿eh? O sea, si estás en B2B, hacer buen contenido en no solo LinkedIn, YouTube, que aún nos falta, ahora estamos empezando a hacer. Aprovechar que nadie en B2B está haciendo contenido en vídeo. Podcasts, cualquier tipo de contenido de valor en redes te va a diferenciar de la competencia, porque en B2B no se hace prácticamente. Entonces creo que si estás en B2B, utiliza el contenido como principal estrategia para captación. No solo captación, sino que tu outbound y tu prospección comercial sea más ligera o esté acompañada de buen contenido orgánico, buen posicionamiento de marca, ¿no? Creo que no hay outbound hoy en día sin una buena estrategia de contenido detrás. Entonces esto nos ha funcionado muy bien. El otro tema es más personas, ¿no? Al final, pasar de 1 millón a 3 es lo mismo que pasar de 0 a 1, pero con más personas. Por decirlo de alguna manera, al final no es que le pidas a cada individuo que tienes el equipo más que lo que le pedías antes o lo que ya conseguía, sino que tienes que conseguir, ¿no?, mantener tu barrera de talento y de exigencia a medida que personas vayan entrando.
asumiendo quizá un déficit pequeño ahí, ¿no? Pero es un poco el mantener el ritmo, las personas motivadas, que las personas que entren aprendan muy bien de las que lo hacen bien, ¿no? De las que venden bien, sigan sus scripts, sigan su metodología comercial, se apeguen a ellas y que las que no funcionan seas capaz de detectarlo rápido para que eso no baje la barrera de performance del equipo es esencial. O sea, todo el juego de personas en ventas es clave. Entonces nos ha funcionado pues ser muy pacientes en la contratación, intentar contratar de forma distinta a lo que uno estaría habituado, o sea, darle mucho peso a la parte soft de las personas. O sea, buscamos a gente que se haya pasado un año solo viviendo en otro país remoto, ¿no? Buscamos a gente que haya tenido que pasar por algún momento duro de su vida y haya demostrado resiliencia en su tanto trayectoria personal como profesional. Gente que haya competido en deporte de alto rendimiento. Creo que en la contratación está el 80% del trabajo. Entonces, contratar lento. Y no te diría despedir rápido, pero saber detectar muy bien cuando un perfil no funciona a tiempo, en vez de esperar y aguantar algo que sabes que no va a funcionar. Por suerte hemos tenido muy poca rotación nosotros, hemos fichado bastante bien. Y generar ¿no? Es pura gestión de personas, esa motivación, ese concepto de equipo, de todos a una, y de que la gente crea en los objetivos, que llegue a los objetivos y que esté motivada con llegar, esto es fundamental. ¿Cómo tenéis el organigrama de ventas? Está Head of Sales y ahora acabamos de añadir algunos cambios, ¿vale? Pero hasta ahora eran Head of Sales, SDRs, AS, y ahora empezamos a establecer una estructura middle management, ¿no? Entonces tenemos una persona liderando Team Lead de Account Executives, una persona Team Lead de SDRs en España, que es donde tenemos el grueso, y luego mercados internacionales funcionan con un Expansion Lead, que es el que se encarga de la expansión en el mercado. Al final está prospectando, haciendo demos, un poco lo que toca. Está actuando como un second founder, un segundo fundador en la compañía, prácticamente. Y tiene también sus SDRs por debajo, ¿no? Entonces, todas estas personas, 6 personas tenemos a día de hoy, reportan a Head of Sales. Y Inbound. Inbound está en un canal separado con un owner del canal. Entonces, esta persona gestiona el equipo que trata a todos los leads que solicitan información directamente. Entonces, tenemos Head of Sales, Inbound Team Lead, Outbound Team Lead de España y Expansion Leads de cada país en el que operamos y el Team Lead de AES. Vale. Los Team Leads, ya no te digo los de internacional, han sido crecimientos orgánicos de la compañía, es decir, ha sido una promoción. Sí. ¿Y en base a qué? ¿Era el que más vendía? ¿O el que más meetings sacaba? Tuvimos el único fichaje que he hecho de un manager externo para liderar expansión internacional, no me funcionó. Bien. En 2 meses, de hecho hace un día, tomamos la decisión de no continuar con él. El único que me he traído de fuera. Mis team leads a día de hoy, pues mira, el que está liderando, bueno, team lead de Account Executives es el primer Account Executive que tuvimos y el que más revenue ha cerrado en la compañía. Vale. Asumiendo un nuevo rol y en el que tanto yo como el Head of Sales pues vamos a intentar elevar su skill set para que sea capaz de gestionar un primer equipo. Tiene 3 personas a su cargo a día de hoy. Entonces, poco a poco ir formando a talento interno. Outbound Team Lead, lo mismo. Lucas, de hecho, la persona que más ha prospectado en España y más oportunidades ha generado para el equipo comercial. Es decir, los top performers han sido los que han promocionado, sí, más o menos sí. Muy bien. Sí, sí. Súper. Pero esa división, pasar de un punto en el que tienes director comercial y comerciales a establecer esta estructura. Una capa entre medio. Una capa entre medio es clave para esta etapa, sobre todo la que nos viene. Hemos hecho el cambio hace relativamente poco. Pero porque al final te das cuenta de que ya no es un objetivo de revenue común, ¿no? No es todos vamos a por 10 millones de facturación, no. Nadie se lo cree, ¿no? Se disipa mucho cómo yo puedo afectar a esos 10 millones, pero partir esos 10 millones en 2 tienen que venir de inbound, ¿no? 2 de España
uno en Italia, uno y hacer un poco el breakdown, ¿no? La partición de ese pastel grande en distintas partes y con distintos responsables de cada parte es fundamental. Todo esto es un juego de personas, ¿no? Sí. Claro. Y es importante ese acompañamiento que antes decías, porque obviamente Lucas, por ejemplo, sus tareas que venía realizando durante el último año van a cambiar mucho ahora, ¿no? Cambian muchísimo. 100%. Y que seas un buen top contributor de forma individual no quiere decir que seas un buen manager el día de mañana, ¿no? Con lo cual, ahí ese acompañamiento será clave de que el performance como equipo y sobre sea el todo, bueno. muy importante, algo que también he aprendido yo por pegármela 1000 veces, nunca suele ir bien comunicar, ahora eres manager de esto y punto, ¿no? Es más vamos a establecer un periodo en el que probaremos si se te da bien ser manager de algo, ¿no? Muy bien. Si te gusta a ti, si nosotros como compañía vemos retorno, al final estás sacrificando en el caso de ventas, ¿no? Si alguien pasa de vendedor a director comercial, está dejando de hacer llamadas, está dejando actividad comercial, está dejando de cerrar clientes para construir equipo y gestionar equipo. Si estamos dejando clientes sobre la mesa y el equipo tampoco está performando, al final este cambio no ha sido positivo para la compañía. Estamos añadiendo una capa de management por añadir, sin que eso se traslada, ¿no? Entonces, establecer un periodo en el que nosotros como compañía evaluamos si esa transición merece la pena o no, y tú, como manager o como persona, como individuo, evalúas si el management es lo tuyo. Porque muchos quieren ser managers a priori, pero te metes a gestionar un equipo con todos los problemas que eso conlleva. Y muchos quieren salir de ahí rápido, ¿eh? Y estaban muy cómodos cerrando sus clientes, controlando un poco su output y su performance. Todo depende de ellos. Ganan un buen sueldo a final de mes. Entonces, es bastante común ver a un top performer individual que pasa a manager, no le gusta para nada al manager y vuelve a top performer individual y no tiene nada malo. Es decir, por supuesto. se puede ser muy buen individual contributor y hacer carrera y estar muy bien valorado en la compañía sin tener que ascender a management de personas. Son un tipo de perfil muy, muy distinto. Sí, 100%. Sí. Y es clave, yo creo, esa etapa de vivirlo, ¿no? Porque hay que darse ese tiempo. Y después también el gestionar esas expectativas, ¿no? De qué es gestión de expectativas. Es que es 100% eso, ¿no? Y comiendo antes me hablabas, ¿no? De que tú ahora también, que esta etapa has estado trabajando mucho en ese hiring, en ese equipo, ¿no? De liderazgo, o sea, quizá primera capa contigo. Y hablabas de algo que le llamabas Biblia, ¿no? Yo creo que justo es esa gestión de expectativas y me ha gustado mucho, ¿no? Como sí. ¿Qué nombre le has puesto? Si nos puedes contar, porque creo que es justo esa gestión de expectativas, ¿no? De la que estamos hablando. Igual que Marcos, Head of Sales, ¿no? Está estructurando su propio equipo, construyendo su equipo con esa capa de middle management. Yo también estoy construyendo mi propio equipo, que es mi equipo de liderazgo, ¿no? Uh-huh. Entonces me di cuenta de que, bueno, estuve gran parte de mi tiempo el año pasado, después de verano, contratando perfiles clave para liderar cada departamento, y cuando los tenía ya a bordo, me di cuenta de que yo tampoco tenía claro de qué tenía que hacer cada uno, cómo quería yo estructurarme con ellos, de qué era responsable cada uno. Sí, contrato a un director de marketing ya, pero ¿qué va a hacer? ¿y ya? ¿Lo dejo hacer lo que él considere o vamos a acordar de qué es responsable? ¿Hasta dónde llega esta responsabilidad? ¿Cuándo me tiene que escalar a mí un problema y cuándo lo puede resolver él de forma independiente? ¿Y de qué métricas se responsabiliza? ¿Y qué objetivos va a tener? ¿No? Porque es distinto. Me di cuenta de que no era solo contratar a las personas, sino definir un plan claro para mi equipo, que en mi caso el equipo del CEO es sus heads, su equipo de liderazgo, ¿no? Entonces pasé bastante tiempo en noviembre, diciembre, hace unos meses, definiendo una Biblia, ¿no? Le hemos llamado Leadership Bible. Es como una Biblia en la que detallo yo, como CEO, cómo quiero estructurar mi equipo de liderazgo y qué sistema de liderazgo quiero seguir y cómo quiero que sean mis rutinas con mi equipo y de qué es responsable cada persona y cuál es mi contrato con cada una de estas personas, ¿no? Entonces, detalla todo desde, pues tú como head o responsable de un área, qué métricas, qué KPIs tienes, cuáles son los objetivos para este 2026, qué proyectos clave
tienes que iniciar o poner en marcha, cómo van a ser nuestras rutinas, nos vamos a reunir semanalmente, mensualmente, qué vamos a hablar en esta reunión, ¿no? Entonces, definir este sistema de liderazgo y plasmarlo en un par de páginas ha sido fundamental. Y con esto me he sentado pues, con todo el equipo y que todo el mundo esté alineado en, vale, esta es la forma en la que vamos a trabajar y ha ido muy bien. Y esto es lo que intento que haga cada uno de ellos con sus propios equipos, Claro. ¿no? Entonces, a medida que va creciendo la compañía, al final no es sumar personas, sino añadir estructura. Y a la que sumas personas, si no hay una estructura clara y unas rutinas claras y un sistema de gestión, es cuando las cosas se convierten en caos, ¿no? Y creces de forma ineficiente. Y es clave, ¿no? Porque es eso, de 20 a 54 personas en un año puedes generar 100.000 millones de ineficiencias si no se trabaja eso, y eso tiene que ir un poco en cascada desde el primer equipo de liderazgo, con lo que creo que es vital. Y me ha gustado mucho el concepto de Biblia, ¿no? Y creo que al final es eso. Además, educa, ¿no? Si tú tienes tu primera capa que hace eso, es lo que tú dices. Sí. La idea es que vaya bajando y tener claras expectativas. Yo me di cuenta de que si eso no está claro desde el punto álgido, primer punto de la compañía para abajo, ¿cómo va a tener claro un manager qué pedirle a su equipo, ¿no? Si ni él sabe de qué es responsable. ¿Cómo va a priorizar, cómo va a decidir? Y antes lo decíamos, al final, que tú tengas mucha responsabilidad en general en una compañía y tengas mucho trabajo a hacer y no pares de sacar cosas hacia adelante, no significa que estés siendo buen manager. Uh-huh. Eres buen manager cuando tienes muy claro cuál es la métrica o el resultado que optimizas y dedicas los esfuerzos donde toca para optimizar ese resultado. Y que sepas decirme en un momento determinado si estás yendo bien o mal. Pero eso solo lo sabes si te dan claridad desde arriba de qué es bien, qué es mal y qué métrica tienes que optimizar, ¿no? Qué importante es esto, porque hay muchas compañías que, oye, llegó mi career path. ¿Cómo te ha ido el año? Bueno, creo que bien, ¿no? No, y a veces está muy bien detallado a nivel primera capa de la organización, o sea, está muy bien detallado qué se espera de un vendedor, de un SDR, de un account executive, de un marketing manager, súper bien detallado. Pero luego sus managers, o el middle management o los heads of, no tienen siquiera un sistema riguroso en el que se analiza cómo está performando su departamento, ¿no? 100%, ¿no? Entonces, si no tienen esa claridad, ¿cómo...? ¿No? Claro, y que él mismo sepa si lo que tú decías, ¿no? Si estoy yendo bien o si estoy yendo mal, y dónde estoy yendo bien y dónde estoy yendo mal, ¿no? Porque muchas veces tendrás áreas que lo estás haciendo muy bien y otras áreas que igual hay que mejorar algo, ¿no? Pero es muy importante tener esa información clara porque eso te ayuda a tener visión y a tener foco, ¿no? Y eso es lo que te ayuda también a sobre todo, redactar todo esto, como el sistema en el que quieres trabajar con tu equipo, redactarlo en un papel y que todo el mundo haga buy-in de eso. Todo el mundo te lo compre. Claro. Porque luego está todo claro y hay un papel al que recurrir, ¿no? Entonces, esto, la verdad, nos ha ido muy bien y estamos intentando, no solo lo he hecho yo con mi equipo, sino en equipos donde ya, hostia, ventas son ahora mismo unas casi 20 personas, 15, una cosa así. Finales de año serán más de 30 personas. O establecemos este sistema solo dentro del departamento de ventas o no podemos escalar. Es imposible. Entonces estoy intentando que en cada equipo que ya es mínimamente grande o está escalando y tenemos previsto contratar y crecer, se estipule muy bien ese sistema. Muy bien. Es que es clave, porque eso, ficho un director de marketing y bueno, con lo que le pago, que él ya sabrá lo que tiene que hacer. Primer error, ¿no? No, al final seguro que tiene experiencia relevante, pero tienes que darle mucha claridad de qué esperas. ¿Qué compañía quieres construir? ¿Qué implica eso desde el punto de vista de marketing? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve él? Y llegar a un contrato común. Claro. Y estipularlo. Y luego, y a partir de ese contrato, vale, queremos llegar aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a medir? ¿No? Y que tengamos un sistema común en el que decir, semáforo, estamos en ámbar, estamos en verde, estamos en rojo. Sí, hay una misión, claro. Hay una misión, un propósito, y a partir de ahí, ¿no? Pues le llaman los OKRs, ¿no? Sí. Objective and Key Results. Bueno, al final, para mí ha sido bajar desde
a dónde queremos llevar la compañía y cómo se traslada eso en cada departamento y plasmarlo todo en esta pequeña Biblia. La puedo compartir. Compártela, Si compártela. Si queréis os la comparto. Y tanto. ¿Qué pone en el One Page de 2026? En tu Biblia personal, En mi ¿no? Biblia, sí. North ¿Qué pone? Stars para este año. Hemos cerrado el 25 en 3,1 millones de ARR. North Star principal es llegar a 10 millones de facturación final de 2026. Bien. Obviamente esto no es todo el equipo remando para los 10 millones, sino que está segmentado en... bueno, al final para llegar a 10 millones de facturación necesitamos crecer, conseguir nuevos clientes, pero también retener mejor, ¿no? Entonces en estas dos ramas hemos puesto objetivos. La de nuevo negocio es sumar 8 millones más de facturación y en retención queremos llegar a un NRR de más de 100%, que significa que tu retención neta, cuando tú sumas el churn, quizá me voy muy técnico aquí, pero cuando tú sumas el churn, la gente que se te va, con la gente que expandes, es decir, a la que vendes más producto dentro de tu conjunto de clientes actual, y consigues que la gente que expandes sea superior a la gente que se te va, tu NRR está por encima del 100%. Es decir, consigues cada mes expandir más tu base de clientes actual que la que se va porque deja de trabajar contigo, ¿no? De alguna manera. Entonces, ese es el objetivo de retención y el de 8 millones de nuevo negocio también está dividido en distintos canales. De estos 8 queremos cerrar 3 millones de inbound, es decir, gracias a todo el esfuerzo que hacemos en marca, contenido, leads que nos solicitan demostración y que acabamos cerrando. Esto tiene que generar 3 millones de facturación, es decir, todo lo grande que es Enginy, iba a decir Genesee otra vez, Enginy a día de hoy, será el canal de inbound a finales de este año. Entonces es un canal muy importante y por lo cual estamos haciendo mucha inversión en marketing en general. 1,5 del equipo de outbound en España, es decir, vendedores españoles, 1,5 de expansión internacional. Hemos empezado... bueno, ya estábamos en Italia, que es un mercado que está traccionando bastante bien, ahora es un 10% de la facturación Italia. Muy bien. Nos gusta mucho el mercado, muy parecido al español. Y estamos empezando en Alemania, bueno, DACH, la región, y UK, Irlanda. Entonces hemos contratado a un expansion lead que llamamos en cada departamento. Entraron ayer, así que ya os iremos contando cómo va cada mercado. Pero bueno, yo en expansión internacional estoy muy metido ahí. Y nos contabas que un este poco mi primer core. año ha ido muy bien, ¿no? Sin quizá tener también esas figuras que han acabado de entrar. Realmente Italia ha ido muy bien y de forma reactiva hemos construido marca y han venido clientes de fuera, de forma más reactiva que proactiva. Ahora el reto es replicar lo que ha funcionado en España, ¿no? Y me funcionó a mí al inicio y estar muy cerca de estos second founders, ¿no? De los que lideren cada mercado para que intenten hacer lo mismo en ese mercado, ¿no? Pues ahí es donde voy a estar principalmente poniendo el foco yo este año. Súper, muy bien. ¿Algo que harías diferente desde que empezaste? Muchas cosas, pero alguna interesante que pueda contaros. Bueno, relacionado un poco a lo que os decía antes, el sobre... algo donde me he equivocado es asignando a alguien como responsable de un área sin tener muy claro que esa persona es carne de manager, ¿no? O está hecha para ese rol. Entonces hemos pecado bastante de sobreprometer. Yo qué sé, ficho a mi primer empleado en atención al cliente. Pues obviamente para fichar a esa primera persona le digo que será la primera persona que entre en el equipo y le prometo que va a gestionar todo el equipo de ahora en adelante, ¿no? Y quizá no es la persona adecuada. Es la persona adecuada para empezar Para la contigo, etapa, claro. pero no para una etapa posterior. Entonces es importante siempre esa gestión de expectativas, este tema de gestionar las expectativas cuando contratas, e indicar que todo puede cambiar y que obviamente una persona tiene posibilidades por el hecho de estar contribuyendo y aportando y haber empezado contigo desde el minuto 1 a liderar un equipo, ¿no? Pero que no necesariamente se le tiene que dar bien y quizá hay algún momento en el que tenemos que ir a buscar gente de fuera o otra persona
tiene que tomar ese rol. Entonces, creo que me he equivocado bastante en sobreprometer liderazgo de departamento. ¿Y cómo lo has solucionado esto? Bueno, algunas personas han acabado yéndose y hay que asumir que una persona buena se va o se quema, pero es por el bien de la compañía. Esa persona no está hecha para la siguiente fase, al menos para el liderazgo de la siguiente fase, ¿no? Entonces, es entender un poco qué tipo de personas necesitas en cada etapa y gestionar expectativas, ser muy transparente en la contratación, desde el proceso de entrevistas, con que estamos en un ambiente dinámico y las cosas pueden cambiar. Muy bien. Es muy difícil, sobre todo en los primeros años, porque quien esa Claro, primera al principio capa... es muy claro, difícil. claro. Los primeros empleados, yo siempre lo digo, lo más difícil de todo desde que empecé esta compañía es convencer a los primeros 4 que se unen al carro contigo. Sí, sí, sí. Porque dejan un trabajo estable, dejan de cobrar una nómina, probablemente bastante mejor de la que les estás ofreciendo. Y todo es vender el humo de lo que puede llegar a ser tu proyecto, ¿no? Entonces, conseguir esos primeros empleados es la venta más importante de cualquier emprendedor. Y lo más difícil. Y es verdad que luego quizás de esa terna de 4 empleados al final te acaba quedando uno. Bueno, en nuestro caso, los 4 están. Los 4 están, Los esto es primeros fantástico. 5 aún Brutal, están, los primeros fantástico. 6 aún están. Creo que el 7º ya no. Por un error de estos que os he comentado, quizá error nuestro o mío como manager, de ponernos expectativas o comunicar algo. Imagínate, el peor error que puedes cometer como founder es a la primera persona que fiches en marketing ya le llamas Head of Marketing. Exacto. ¿Por qué? Porque quizá esa persona a día de hoy, como marketing manager y primer empleado de marketing, es bestial, pero cuando toques ser Head of de verdad y tengas 7 personas en tu departamento de marketing, no tiene por qué ser la persona que los gestione. Y ya le has prometido y tiene en su contrato Head of Marketing, ¿no? Entonces, ¿cómo no puedes hacerle una demotion, ¿no? No puedes... Entonces, es una situación... Eso es lo que decía que es difícil, ¿no? Porque primero hay lo emocional de que esa persona te acompaña desde el inicio y que seguramente Claro. ha hecho o ha logrado muchísimas cosas en su área de responsabilidad y te ha sumado mucho, ¿no? Y eso también, pues, viene con esa experiencia, esa mochila de vivencias y también se te va a lo emocional, ¿no? Y después, dile a esa persona que quizá en otro contexto pues le entra el head por encima cuando él dice, oye, pero si esto lo he levantado yo, ¿no? Y que no se vaya, que siga motivado. Sí. Pero Son esto situaciones sucede, ¿no? complicadas. Y son realidades, Son ¿no? situaciones complicadas y a veces sucede. genera esa salida que al final Exacto. quizás es la mejor salida para todo el mundo, ¿no? O sea que totalmente. Muy bien, oye, una charlita larga e interesante, pero... Interesante, espero. Eso espero. Muy bien, muy bien. ¿Algo más que quieras comentarnos, Kai? ¿Algo que quieres compartir? Bueno, nada, apoyad al máximo todos los que podáis la marca. Hemos hecho un esfuerzo bastante importante en los últimos meses, entonces por ahí donde nos veáis, en redes, donde sea, apoyad al máximo. Y nada, gracias por tenerme aquí otra vez, que es un placer siempre conversar con vosotros, la verdad. Tendrás el privilegio de ser la primera persona con taza de Talent Match. Bueno, y primer podcast del año, ¿no? Y primer podcast del año, 100%. Sí, es verdad que siempre lo haremos con Kai. Y pensaremos otra cosa para que venga una tercera vez de aquí un tiempo, que seguro que siempre con Kai, no creo que salen cosas Ojalá brutales. el próximo os pueda traer los 10 millones de Exacto, de ARR, hay que ver si hemos llegado a los 10 millones. Y el NRR de más del 100%. Pues que no sea una taza, que sea algo también, ¿no? Potente, pero hagámoslo y seguro que ojalá, ¿no? Ojalá que lleguen. Y si no es un año, será en 2, pero estamos convencidos porque, bueno, nosotros somos muy fans también de Engineer. No, ha ido todo muy rápido, muy rápido, la verdad. Y asumimos que seguirá a este ritmo, lo que también me da un poco de náuseas, ¿no? Veo el business plan 100 personas finales del año y digo, ¿en qué momento me he metido en este trapo de gestionar a 100 personas? Porque no es tontería, ¿no? Y es una mochila en la espalda enorme, entonces... 100%. Sí. Por suerte ya a nivel personal, mental, lo trabajo mucho, estoy mucho mejor. Sí, que eso es lo importante. Disfrutando el camino, que eso también es lo que hace. Disfrutarlo, sobre todo, porque muchas veces uno no valora lo que ha conseguido ni lo que tiene, sino que solo mira hacia adelante. Y yo, mira, un detalle que os voy a contar. Cuando empezó 2024, que yo estaba... Creo que levanté la primera pre-seed, 400.000 euros o una cosa así. O creo que antes, de hecho. Fue finales del 23, que estaba en proceso de negociación de ronda aún. Y típico de... O quizá ya la había firmado, sí. Porque era propósito de fin de año, ¿no? Entonces,
me puse en 31 de diciembre o 1 de enero del 24, 31 de diciembre del 23, dije, voy a hacerme un listado de mis propósitos, ya no solo para el año que viene, sino vitales, ¿no? ¿Qué quiero conseguir? Y el otro día, hace nada, este fin de año, volví al listado que me hice. Y 4 cosas de las 20 que había puesto ya se habían cumplido. Y digo, ¿en qué momento ni me he dado cuenta ni he celebrado a dónde he llegado? Incluso en el momento en el que he llegado a todo eso es cuando peor he estado yo emocionalmente o mentalmente. Entonces, creo que es muy importante darte cuenta de que lo que te habías propuesto se cumple, ¿no? Si es que pasa, y celebrarlo. 100%. Hay que tomar conciencia de las cosas. Al final todo pasa rápido y más cuando estás en esa vorágine del día a día que no nos damos ni cuenta, ¿no? Lo que decíamos antes, que pasan las semanas, los meses súper rápido y no nos enteramos, pero hay que intentar parar, tomar conciencia. Parar y celebrar, y también con el equipo, ¿no? Total. Un error que he tenido yo es que soy muy exigente con mi equipo. No tanto yo con mis vendedores me llevo de fábula. No les gestiono a ellos directamente, ¿no? No tenemos one-to-one, no tenemos meetings recurrentes. Todo es bueno, aparentemente, ¿no? Pero con mi equipo de liderazgo soy muy, muy duro, muy exigente. Entonces, celebraba poco. Algo que me he propuesto de cara a este año es celebrar más. Creo que es muy importante con tu propio equipo celebrar las victorias, igual que pues aprendes de las derrotas y intentas, ¿no? ser pushy cuando las cosas no van bien, celebrar cuando las cosas van bien. Creo que es fundamental. Muy de acuerdo. Y hay que celebrar un 20% de los objetivos vitales logrados, hay que celebrarlo, ¿no? El Hay 4 que celebrarlo, de 20, hay que ese celebrar. es el primer inicio para Si es que coger ese estaba hábito. en proceso de voy a empezar algo, ¿no? Y una de las cosas era, por ejemplo, levantar una ronda de más de 1 millón. Y cuando lo leí dije, hostia, esto está hecho. Llegar a facturar más de 1 millón. Esto está hecho. ¿No? Y también cosas personales, ¿no? Claro. Ir al gimnasio, cambiar mi forma física, ¿no? Es poco, creo que va bien. Sobre todo poner las cosas en papel. Yo siempre lo digo, pon las cosas en Es papel. clave. ¿A dónde quieres ir? Y trabaja por ello, y sobre todo vuelve a lo que habías escrito y mira si se ha cumplido o no. Totalmente de acuerdo. Kai, felicidades, enhorabuena por el proyecto, te seguiremos de cerca como siempre. Gracias por haber venido y ha sido un placer tenerte aquí y escucharte. Gracias de nuevo. a vosotros por invitarme. Nada, hombre. Así que nada, chicos, nos despedimos hasta el siguiente. Un abrazo. No.